En la tarde del 23 de agosto, el Atlético de Madrid mandó a Julián Álvarez a los Leones. En plena guerra con el club y después de pedir públicamente su salida, la Araña fue convocada para jugar frente al Villarreal. La tensión empezó incluso antes de que rodara el balón. Julián fue pitado cuando su nombre sonó por megafonía, también cuando salió a calentar y volvió a ocurrir cuando entró al campo. Los pitos se repitieron prácticamente cada vez que tocaba el balón. Jugó media hora, apenas participó, pero lo más impactante ocurrió después del pitido final. Mientras sus compañeros caminaban hacia el fondo para aplaudir a la afición, Julián se separó del grupo y se fue. La imagen era demoledora, buena parte del estadio increpándole mientras él se metía completamente solo en el túnel de vestuarios. Simeone aclaró después que había sido el propio Atlético quien le había ordenado no acercarse a la grada para evitar todavía más tensión. Pero la imagen ya estaba ahí y la polémica estaba servida. Todo hace indicar que Julián Álvarez, el Barcelona y el Atlético de Madrid seguirán protagonizando el culebrón del verano hasta el último día de mercado. Mientras tanto, la prensa madrileña insiste en que el acorralado es Julián, pero quizá la realidad sea justo la contraria. El Atlético está contra las cuerdas. Hoy te contamos por qué. Bienvenidos a Al Loro. Los rumores de amor entre Julián y el Barça vienen de lejos. De hecho, ya lo hablamos en uno de los primeros vídeos del canal, que os dejo en la descripción. Pero este verano parecía el definitivo. Lewandowski terminaba contrato y se marchaba al Chicago Fire. Ferran Torres firmaba por el PSG y dejaba cerca de 50 millones de euros en caja. Flick pedía públicamente refuerzos para la delantera. Y, por primera vez en mucho tiempo, el Barcelona sí tenía margen salarial para afrontar incorporaciones importantes. El elegido era Julián. Tiene 26 años, conoce la liga, presiona, se asocia y se mueve bien tanto dentro como fuera del área. En 2 temporadas con el Atlético había marcado 49 goles y su valor de mercado alcanzaba los 120 millones de euros. Era la prioridad de Deco y de Flick y el jugador quería venir, pero para cerrar un fichaje hacen falta 3 síes. Julián y el Barcelona ya habían dado el suyo, solo faltaba el Atlético y este se negó siquiera a coger el teléfono. Ahí la relación entre el club y el jugador se rompió, aunque las diferencias venían de mucho antes. Para entender la ruptura hay que volver a febrero de 2026. El jugador estaba insatisfecho con el juego y rendimiento del equipo y consideraba que las expectativas que le habían vendido sobre el proyecto no se habían cumplido. Por ello, según el entorno del jugador, Julián y Miguel Ángel Gilmarín mantuvieron una reunión para conocer los motivos de su descontento. Allí llegaron a un acuerdo. Si terminaba la temporada y continuaba queriendo marcharse, le facilitarían la salida si llegaba una buena oferta. Y Julián cumplió su parte. No dejó de entrenar, ni se negó a jugar. Sus números bajaron de 29 a 20 goles, pero alcanzó las semifinales de la Champions y firmó el récord rojiblanco de 10 tantos en una misma edición. Llegado el momento, Julián comunicó su deseo de salir, pero en el Atlético tenían una última petición para él. Desde su entorno aseguran que el club le pidió hablar, no querían vender a su estrella y quedar como culpables ante la afición colchonera. Si Julián quería salir, tenía que decirlo él. Así, durante el Mundial, dijo ante una cámara que ya había hablado con el Atlético, que lo mejor para todos era una transferencia y que quería cumplir su sueño. No mencionó al Barcelona, no atacó a nadie, hizo pública una decisión que ya había comunicado en privado. Y aquí llegó la verdadera traición. Las palabras que debían desbloquear su salida terminaron utilizándose para atacarle. Julián se había puesto a sí mismo en el mercado, pero los acontecimientos no se sucedieron como esperaba. La primera oferta fue la más extraña. Florentino Pérez afrontaba las primeras elecciones disputadas dentro del Real Madrid en 2 décadas y había prometido una operación galáctica de 150 millones. Ganó y anunció exactamente eso, una oferta de 150 millones por Julián. El Atlético la rechazó al instante, ni negociación ni contraoferta. Parecía diseñada para que Florentino pudiera cantar que había cumplido su promesa y al mismo tiempo mandar un mensaje al Barça con la complicidad de su vecino. Después llegó el Barcelona, con 100 millones, y claro, parecía ridícula. El Atlético había pagado 75 más variable hace 2 años y su valor rondaba los 120. Es entendible que considerasen insuficiente la propuesta, pero Gilmarín no pidió 120 ni 150, dijo que no lo vendería ni por 200 millones y se remitió a la cláusula.
Pero por último llegó el Arsenal. Según las informaciones, el Atlético sí se mostró dispuesto a negociar con los ingleses por un precio muy inferior a la cláusula. Pero Julián dijo no y su entorno todavía sostiene que si sale será únicamente al Barça. Más leña al fuego, el Atlético no estaba cerrado a su marcha, estaba vetando su salida a tierras catalanas. Julián no entendía nada. Como no podía ser de otra forma, la narración de todos estos acontecimientos iba acompañada por el relato de la prensa madrileña. Primero apareció el argumento de siempre: el Barcelona había hablado con un jugador con contrato y estaba desestabilizando al pobre Atlético. Para ellos, una precisión. La normativa obliga a informar al club antes de una negociación formal, pero el contacto empieza antes, con representantes e intermediarios comprobando la voluntad del futbolista. Nadie negocia 100 millones, sin saber si aceptará el destino. El propio Atlético habló con el City y con el entorno de Julián prácticamente en paralelo cuando lo fichó en 2024, como hacen todos, pero cuando aparece el Barcelona, una parte de la prensa descubre de repente la normativa del mercado. Con Luka Modric, por ejemplo, tampoco ocurrió así. Quería ir al Real Madrid, se negó a entrenar y a viajar con el Tottenham, fue multado y terminó apartado. Su entorno aseguró además que Daniel Levy había roto la promesa de dejarlo salir si llegaba una oferta. ¿Te suena la historia? Gareth Bale también faltó a los entrenamientos del Tottenham mientras presionaba para marcharse únicamente al Real Madrid. Los dos terminaron fichando y aquello se contó como la lucha de dos futbolistas por cumplir su sueño. Con Julián se habla de traición, de chantaje y de una carrera que puede quedar arruinada. El mecanismo es sencillo, parece que cuando el destino es Madrid, el jugador lucha por su sueño. Cuando es el Barcelona, el Barça acosa y el futbolista está mal asesorado. El mismo comportamiento, dos relatos distintos. Después llegaron las informaciones, debía rectificar, recuperar a la afición y pedir perdón para no poner en peligro su carrera. ¿Pedir perdón por qué? ¿Por querer cambiar de equipo? ¿Por decir lo que ya había comunicado dentro del club? ¿Por intentar que se cumpla una promesa? Hay mucha hipocresía en todos estos discursos. Por último, mencionar lo que parece que todo el mundo está pasando por alto. El propio Simeone llegó a decir en rueda de prensa que para ganar títulos necesitan cuidar a sus jugadores. Giuliano fue todavía más contundente. Es jugador nuestro y vamos a morir por él en la cancha. Dentro del vestuario sí parecen entender algo que fuera se está olvidando. No hay jugador más importante que la salud del grupo, y si hay uno que la pone en peligro, hay que darle salida. Y es que el Atlético sigue necesitando a Julián, pero a un Julián implicado. De lo contrario, recuperar la inversión y fichar una alternativa de garantías es la mejor opción, y por eso es que me parece increíble el enfoque de este asunto. Julián es el futbolista más valioso de la plantilla y uno de los mejor pagados. Pidió salir en febrero y así se lo prometieron si llegaba una buena oferta. Llegó. Después habló públicamente, supuestamente porque el club se lo pidió, y ahora resulta que el club se remite a la cláusula. Y ojo, el Atlético tiene sus argumentos. Julián firmó hasta 2030, tiene una cláusula de 500 millones, y el club no está obligado a reforzar a un rival directo. Todo eso es verdad, pero los colchoneros saben que si no juega, se devaluará. Si juega sin querer estar, su rendimiento puede caer, y su salario les impedirá después fichar a un sustituto de garantías. Encima, en este momento, Sørloth está lesionado, Griezmann se ha marchado, Lookman no es un 9 de referencia y no existe otro delantero de su nivel en la plantilla. El Atlético corre el riesgo de ganar la batalla contractual, pero pagando un peaje deportivo mucho más caro. También el Barcelona tiene responsabilidad. Si de verdad lo considera su prioridad, sabe que 100 millones podían no bastar y tendrá que mejorar la oferta. Pero para negociar hacen falta dos partes y el Atlético no quiere ni sentarse a hablar. Puede pedir 120, 130 o 150 millones. Lo que no tiene sentido es prometer que facilitarás la salida y después pedir una cifra totalmente fuera de mercado. Puede que en el Atlético de Madrid no creyeran que un chico tan tímido y callado como Julián fuese a llegar tan lejos con este asunto, pero se han equivocado. Querer marcharse no es una traición y pedir que se cumpla una palabra no debería obligarte a pedir perdón. El Atlético puede obligarlo a quedarse, lo que no puede es obligarlo a querer quedarse. Por mucho que te lo intenten vender, la imagen de esta situación no es la de un futbolista rebelde traicionando a su club.
La imagen es la de un club que ha decidido encarcelar a su jugador a sabiendas de que se está perjudicando a sí mismo. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el Atlético está defendiendo sus intereses o debería cumplir su palabra y negociar con el Barcelona? Te leo en los comentarios.